kilómetro 130 de la autopista Reynosa-Monterrey. Transporta 40.000 litros de diésel robado. Desde un dron táctico que vuela 20 metros arriba, un operador del Centro Binacional de Vigilancia México-Estados Unidos fija el objetivo. Contacto marcado. Inicien cuenta. Susurra por radio. 10, 9, 8. El rugido de hélices se mezcla con el zumbido del motor. 7, 6. En un refugio blindado, agentes mexicanos y estadounidenses observan la imagen térmica del tráiler. Un rectángulo rojo latiendo sobre el asfalto. 5, 4. La orden está a punto de liberarse cuando una voz rompe el silencio. Nuevo convoy detectado. Bandera negra, procedente de Matamoros. La cacería se multiplica. Sección 1. Tamaulipas bajo la lupa. Tamaulipas es, hoy, el tablero central de la guerra contra el huachicol. Por primera vez, agencias de investigación de México y de Estados Unidos comparten un corredor de vigilancia ininterrumpida. Drones equipados con cámaras térmicas, globos aerostáticos que barren los oleoductos de petróleos mexicanos y patrullas mixtas que recorren las brechas 24 horas al día. El operativo se llama Operación Frontera Norte. Nació a finales de junio para sellar 175 kilómetros de ductos críticos que van de Altamira a Nuevo Laredo. Desde su arranque, el algoritmo del Centro Binacional ha detectado más de 209 tomas clandestinas y marcado rutas donde los camiones fantasma cruzan la frontera en convoyes de madrugada. Cada punto rojo en la pantalla significa litros robados que se transformarán en dólares para los cárteles. No es solo tecnología. El trato incluye intercambio de alertas financieras. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro comparte en tiempo real reportes de cuentas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, organización que, según FinCEN, gana cientos de millones de dólares anuales enviando crudo hurtado a refinerías pirata en Texas. Los números fluyen a las pantallas del centro y regresan convertidos en coordenadas para patrullajes terrestres. El mensaje es claro. Cualquier camión sin placas, cualquier pipa que avance fuera de ruta trazada, será marcado, rastreado y, si la orden llega, detenido en cuestión de minutos. Pero el verdadero tamaño del botín se revelaría pocos días después, cuando un golpe histórico sacudió a 2 estados al mismo tiempo. Sección 2. El megadecomiso de 1.900.000 litros. 25 de julio, 0 horas con 5 minutos. El tablero del Centro Binacional explota en alertas rojas. Sensores térmicos detectan un flujo anómalo de calor bajo la terracería en las afueras de Reynosa. Drones Sig Sauer alzan el vuelo. El resplandor infrarrojo revela decenas de autotanques estacionados como fichas de dominó tras una bodega metálica. Lo que siguen descubriendo rompe todos los récords. 1.800.000, 2.650 litros de diésel y gasolina robados, apilados en contenedores IBC y autotanques sin placas, listos para cruzar la frontera. Durante 72 horas, del 25 al 27 de julio, la Operación Frontera Norte extiende su puño de acero por Tamaulipas y el vecino Coahuila. Cateos simultáneos, convoyes blindados y excavadoras que abren la tierra para clausurar 209 tomas clandestinas. El arsenal incautado parece sacado de una película bélica. Vehículos monstruo, con placas de acero soldadas, motobombas, generadores industriales, 39 autotanques, 2 tractocamiones y hasta una barredora industrial usada para borrar huellas de neumáticos. La jornada lo califica de golpe histórico al huachicol. Casi 1.900.000 litros asegurados, armas largas decomisadas y un detenido en Parras de la Fuente, Coahuila,
con otros 25.000 litros escondidos en un sótano improvisado. El Gabinete de Seguridad Federal presume que el botín frustrado equivale a más de 30 millones de pesos en el mercado negro, dinero que jamás llegará a las arcas del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero aquel conteo de cifras gigantes encendió un tablero rojo en Washington y desató una respuesta que, días después, teñiría de sangre las calles de Reynosa. Sección 3. El dinero sucio que cruza la frontera. Cuando los tanques repletos de diésel robado atraviesan el río Bravo, su valor se multiplica por 4. Cada litro hurtado se transforma en billetes verdes que financian armas, sobornos y fentanil. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro lo dejó claro el 1 de mayo de 2025, al sancionar a 3 operadores y 2 empresas tapadera del cártel Jalisco Nueva Generación. Reveló que la red de huachicol del cártel genera cientos de millones de dólares cada año, enviando crudo hurtado bajo la etiqueta de Waste Oil a terminales discreto en Texas. Ese mismo día, la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, emitió una alerta de 13 páginas, instructivo de tipologías, rutas y banderas rojas para identificar las remesas del huachicol. Entre los hallazgos, un circuito bancario donde factureras texanas triangulan pagos a brokers fantasma en Monterrey, para luego lavar ganancias en estaciones de servicio a precio de ganga. Encriptados en los reportes, los números asustan. 90% de las transacciones sospechosas ocurren entre la costa de Texas y los 5 municipios más calientes de Tamaulipas. La prensa estadounidense se hizo eco. My San Antonio señaló un caso de 300 millones de dólares ligados a una familia de Utah, acusada de proveer un muelle privado para las barcazas del CTNG. Los reportes distinguen un modus operandi quirúrgico: sobornos a empleados de petróleos mexicanos para abrir válvulas, toma clandestina nocturna con motobombas industriales, pipas sin placas que cruzan la frontera disfrazadas de desechos peligrosos, empresas fachada en Texas que mezclan el petróleo robado con crudo legal, borrando el rastro. Para el Tesoro estadounidense, el huachicol no es solo robo de combustible, es un hilo que alimenta la epidemia de fentanilo. Cada barril robado es un disparo de heroína sintética que cruza a nuestras calles, advirtió el subsecretario Scott Bessent al anunciar las sanciones. Y el senador tejano Juan Chuy Hinojosa elevó la alarma. Huachicol y huachicol fiscal son la misma serpiente. Uno roba combustible, el otro roba impuestos. Pero la primera represalia no llegó en los mercados, sino en la calle. Un delegado de la FGR pagó con su vida por tocar el nervio del huachicol. Sección 4. La represalia. Asesinato en Reynosa. 4 de agosto, 19 horas con 23 minutos. El delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, conduce su camioneta blindada por el Boulevard Miguel Hidalgo, a la altura del fraccionamiento Las Quintas. Un dron del Centro Binacional sigue otra pipa sospechosa cuando, de pronto, la pantalla se tiñe de luz blanca. Una granada estalla contra la puerta del conductor. El vehículo arde. Una columna de humo negro se eleva como faro macabro sobre Reynosa. Testigos escuchan ráfagas. Una camioneta blanca se detiene, y 2 tiradores rematan al funcionario antes de huir. La escena, captada en video y viralizada en segundos, sacude al gabinete de seguridad. Vázquez Reina había participado días antes en el cateo que aseguró 1.802.000 litros de hidrocarburo robado en la misma ciudad. La FGR sospecha que la emboscada es represalia directa de la red huachicolera desmantelada la semana anterior. Cronología en tiempo real. T-0 segundos. Impacto de granada. Inicio del incendio. T+12 segundos.
Detonaciones de arma larga. Escoltas intentan responder, pero el fuego los obliga a retroceder. T+2 minutos. Cuerpo de Vázquez yace junto al vehículo. La camioneta atacante desaparece entre las calles oscuras. El espejo rojo del dashboard binacional parpadea sin descanso. 86º funcionario asesinado en México en lo que va del año. Un recordatorio brutal de cuán letal puede ser el negocio del huachicol. La sangre en el asfalto aceleró la cacería. Patrullas fluviales y drones se lanzaron a cerrar la pinza en el río Bravo. Sección 5. Caza en el río Bravo. 5 de agosto, 0:49. La cámara térmica de un dron binacional capta un brillo irregular sobre el cauce oscuro del río Bravo. 3 barcazas empujadas por motores silenciosos avanzan a contracorriente. En su interior, decenas de tambos metálicos vibran con el vaivén del agua. Desde la orilla mexicana, patrullas fluviales mixtas, Marina y Guardia Nacional, reciben la coordenada. Vector Foxtrot, Bravo 201. Combustible ilícito confirmado. El resto es cuestión de segundos. Focos de xenón cortan la noche. Altavoces ordenan detenerse. Y un estruendo de hélices revienta el silencio cuando las lanchas interceptan las barcazas. Los tripulantes, sorprendidos, intentan descargar los tambos al agua, pero ya es tarde. En menos de 5 minutos son reducidos. El conteo final, verificado al amanecer, estremece. 262.000 litros de diésel robado, incautados en 48 horas, cerca de los márgenes de Matamoros y de la aduana ferroviaria de Brownsville. La prensa local compara la escena con una refinería flotante. El decomiso se suma al golpe previo de más de 2 millones de litros asegurados en 17 carrotanques dentro de la sección aduanera de Matamoros apenas 10 días antes. Autoridades federales calculan que, de haber cruzado la frontera, el cargamento fluvial habría dejado más de 15 millones de pesos al cártel Jalisco Nueva Generación, dinero que terminaría financiando armas y precursores químicos. El operativo revela el nuevo frente de la guerra contra el huachicol, el agua. Para burlar retenes terrestres y radares de carretera, las células criminales usan barcazas artesanales que navegan de noche, sin luces, siguiendo canales paralelos al río, hasta desembocar en muelles clandestinos del lado texano. Allí mezclan el diésel con combustible legal y borran el rastro. Un oficial de la Marina lo resume. Es como atrapar humo. Hoy sellamos una ruta y mañana abren otra a 500 metros. Pero todavía faltaba exponer la ruta fantasma que conecta Altamira con Laredo. Un corredor terrestre donde los tractocamiones parecen desaparecer en plena noche. Sección 6. La ruta fantasma al norte. Cada medianoche, una caravana de pipas sin logotipos abandona el puerto industrial de Altamira, avanza por brechas paralelas a la carretera federal y se desvanece en la oscuridad de la Sierra de San Carlos. Horas después, reaparece cerca de Nuevo Laredo, con placas clonadas y facturas de Waste Oil firmadas por empresas tecanas fantasma. El Financial Times etiquetó este corredor como la Ruta Fantasma. 170 kilómetros donde los tractocamiones parecen atravesar paredes, gracias a escoltas armadas y sobornos a inspectores de aduana. La pista más clara surgió el 8 de abril, cuando autoridades federales incautaron 10 millones de litros de diésel en un buque amarrado en Altamira. Documentos aduaneros mostraban destino final en una terminal ferroviaria de Laredo, propiedad de Arroyo Terminals, LLC, empresa con 2 empleados y un buzón postal como sede. Semanas después, el FBI decomisó 20 tractocamiones en un patio de Texas, todos con válvulas modificadas para descargar combustible en menos de 10 minutos.
El expediente ligó la flotilla a la misma red de factureras texanas usadas por el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo burlan los retenes? Un chofer anónimo confiesa que cada cruce nocturno cuesta 10,000 pesos pagados en efectivo a fleteros que manejan la logística. Si no cooperas, te quitan la pipa o te queman vivo. El GPS del tracto se apaga en Altamira y se enciende de nuevo 6 horas después, ya del lado tejano, donde el diésel robado se mezcla con crudo legal en tanques clandestinos, rebautizado como sobras de refinería, para facturar sin levantar sospechas. Las autoridades mexicanas admiten que 90% de las transacciones sospechosas detectadas por FinCEN ocurren en apenas 5 municipios tamaulipecos, todos atravesados por esta ruta fantasma. Para sellarla, la Operación Frontera Norte desplegó arcos de radiación gamma y drones de largo alcance que escanean matrículas e identifican modificaciones en chasis. Sin embargo, cada vez que un tramo se cierra, las pipas abren un nuevo desvío entre cañaverales y rancherías abandonadas. La guerra contra el huachicol se libra ahora en los despachos de inteligencia, donde un algoritmo predice el próximo golpe antes de que el diésel empiece siquiera a fluir. Sección 7. Tablero digital de la guerra. Al sur de Reynosa, en un búnker sin ventanas, un muro de pantallas muestra un mosaico de colores. Cada punto rojo es una toma clandestina detectada por sensores de presión de petróleos mexicanos. Los iconos azules provienen de reportes bancarios de la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN. Los triángulos amarillos trazan los envíos bloqueados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC, contra operadores huachicoleros del cártel Jalisco Nueva Generación. Allí, un algoritmo de fusión de datos, desarrollado por ingenieros mexicanos para localizar fugas y tomas en tiempo real, calcula zonas de riesgo cada 10 minutos, prediciendo dónde brotará la próxima extracción ilegal. En la pantalla principal aparece un mapa de calor. 50% de las tomas clandestinas se concentran en solo 5 municipios de Tamaulipas, según la última estadística nacional de Huachicol. El software cruza esa geografía con los depósitos fantasma detectados por FinCEN. Más de 3,000 reportes de operaciones sospechosas que fluyen entre bancos fronterizos y empresas fachada en Texas, descritos en la alerta oficial del 1 de mayo de 2025. Cuando el sistema identifica una coincidencia crítica, una toma nueva a menos de 5 kilómetros de una ruta financiera activa, lanza una orden automática. Drones al aire, patrullas terrestres en movimiento. Un oficial del centro lo explica sin apartar la vista del monitor. El algoritmo nos ahorra horas de patrullaje a ciegas. Si el mapa se vuelve rojo, sabemos que el robo ya empezó o está por empezar. La parte estadounidense aporta su propia capa de inteligencia. En la misma fecha que FinCEN lanzó la alerta, OFAC sancionó a 3 operadores y 2 transportistas ligados al CJNG, congelando cuentas y prohibiendo transacciones por cientos de millones de dólares anuales derivados del huachicol. Esas listas negras se actualizan en el tablero en cuestión de segundos, marcando con un destello púrpura a los nuevos objetivos financieros. Con cada nueva detención, el sistema aprende, añade patrones de placas clonadas, horarios de cruce y hasta trayectorias de barcazas detectadas por radar fluvial. El resultado es un tablero digital que respira y evoluciona, convirtiendo cada litro robado en un punto de datos que puede costarle a los cárteles millones de pesos en pérdidas. Y el algoritmo ya marcó la próxima coordenada, 0030 horas, Oleoducto Ramones Reynosa. La cuenta regresiva vuelve a empezar. Sección 8. Epílogo. La cuenta regresiva no termina. Cada litro que los cárteles sustraen de los oleoductos de petróleos mexicanos se convierte en balas, sobornos y laboratorios de fentanilo.
El decomiso histórico de 1.802.650 litros en Reynosa, valorado en más de 30 millones de pesos en el mercado negro, apenas arañó la superficie del negocio. Los analistas del Centro Binacional estiman que el flujo total robado en Tamaulipas superó los 20 millones de litros tan solo en el primer semestre de 2025, cifra que explica por qué Estados Unidos mantiene satélites y drones apuntando día y noche sobre la franja fronteriza. Ese escrutinio binacional ha elevado la vara de la persecución. Algoritmos que anticipan tomas clandestinas, arcos de radiación gamma que pesan las pipas en movimiento y listas negras del tesoro que congelan millones de dólares en segundos. Aún así, los cárteles se adaptan, cambian rutas, clonan placas, corrompen inspectores y cuando se sienten acorralados, responden con fuego, como ocurrió con el asesinato del delegado Ernesto Vázquez Reina. El mensaje de los criminales es simple: si tocas el huachicol, pagas con sangre. Pero el tablero digital no descansa. La última alerta del algoritmo señala coordenadas 24 grados, 34 minutos, norte, 97 grados, 42 minutos, oeste, un tramo del oleoducto Ramones Reynosa, donde las válvulas respiran presión anómala. En el centro de mando, la voz del operador retumba. T-10 segundos. Objetivo marcado. Las pantallas viran al rojo. El dron térmico enfoca un nuevo tractocamión sin placas que avanza sigiloso en la penumbra. La cuenta regresiva reinicia, recordándonos que la guerra contra el huachicol no termina con un decomiso ni con un arresto. Es una cacería constante donde cada segundo robado es un segundo menos para los delincuentes y un segundo más de vida para quienes dependen de la gasolina legítima y la paz en la frontera. 9, 8, 7. El motor ruge, el dron desciende, la batalla continúa. Si este relato reveló el pulso real de la guerra contra el huachicol, suscríbete a Reporte a México y activa la campanita. Aquí seguimos cada latido de la frontera, minuto a minuto.